Vivimos en un mundo complejo, lleno de violencia y en apariencia sin esperanza. Aunque la complejidad y la violencia persistan, la esperanza existe. La Biblia nos enseña a alzar la voz por aquellos que no pueden hacerlo. Entonces, ¿por qué no levantar la voz del Señor por quienes sabemos que están sufriendo? Conversemos. Continuamos en esta semana, pues esta línea de entendiendo para confrontar una forma de violencia llamada happy slapping, bofetada feliz, que explicado desde el ejemplo de la interacción entre niños y adolescentes significa que quien es violentado estaría siendo grabado por un celular de un tercero para que su agresión sea publicada en internet o en redes sociales. Quien graba no suele participar directamente de la agresión física, verbal o sexual, pero es doblemente culpable por no intervenir para impedir que suceda y por planificar, grabar, subir y compartir las imágenes en otro momento. Desde su ignorancia, los jóvenes no siempre entienden la magnitud del daño que significa para la víctima ser grabada en su agresión o humillación, porque la entienden únicamente como una forma de generar contenido gracioso, entretenido, que sucesivamente se utiliza para ganar popularidad en el entorno online. Mi hermano, te saludo en esta mañana y bueno, continuamos con este tema tan interesante. Un gusto estar con vos como siempre cada semana y es un tema interesantísimo porque sucede que como padres no siempre estamos enterados de las nuevas tendencias. De acuerdo. Estamos desactualizados y son tendencias que sufren nuestros hijos o los jóvenes en general. Uh-huh. Esta nueva dinámica, bueno, nueva no porque es de 2005, sí, ¿verdad? Exacto. Tiene 20 años de andar circulando, pero es muy lamentable porque llamémosle entretenimiento online, que no tiene nada de entretenimiento, llega siempre a ser planificado e intencional. Exactamente. O sea, no es una casualidad. Exactamente. No es que está grabando los arbolitos del parque y de pronto, no, es la intención. Sí, exacto. Muy bien. Exacto. Muy importante resaltar esto que estás diciendo. Porque lo hace, como vos decías, doblemente responsable, sí. Entonces. Muy bien. Ahora, esta expresión de la violencia no responde siempre a normas fijas. Es decir, no hay como una línea fija, pero sí pueden haber algunos patrones que fueron observados por la Fundación Save the Children, que vamos a conversar y creo que son muy interesantes lo que pudieron detectar en este análisis de esta dinámica del happy slapping. Exactamente. Primero, para que esta forma de violencia llegue a, llamémosle así, materializarse, tiene que haber un acuerdo previo entre las partes. Entonces es cuando los agresores planifican cómo, cuándo violentar a su víctima, que suele ser un compañero o compañera que ya puede estar recibiendo bullying. Y recordemos que el bullying es una agresión intencional y repetida con un desequilibrio de poder que busca dañar, humillar o excluir a alguien en persona o en línea. Entonces, un acuerdo previo, ¿no? Es un patrón observable. Uh-huh. Estamos hablando entonces de que esto es premeditado, entonces. Sí, y sería como el punto 1 para empezar a gestar esta forma de happy slapping. Ok, un acuerdo previo. Segundo, buscar un pretexto. Uh-huh. Los agresores aquí aíslan de forma astuta a quien van a agredir en lugares donde no sean interrumpidos o, por supuesto, donde no hayan adultos que frenen la agresión. Hay un acuerdo. Se busca un pretexto, una excusa y un lugar óptimo para la grabación. Sí, como los baños de un colegio, de una escuela, a la salida de clases, mientras están caminando en grupo que ya tienen planificado, ¿no? Ya se pusieron de acuerdo, mira, aquí en este callejón, todos listos, unos van a agredir y otro está listo para grabar. Cuidado, se te pasan las imágenes. Ajá, vos lo agarrás, vos grabás. Exactamente. Okay. Exactamente. Entonces, luego viene ya la agresión como tal, que es cuando la víctima, es agredida y suelen haber una o más personas preparadas para grabar la escena, ¿no? Por ejemplo, 2 adolescentes planean, entre comillas, una broma, ese de correr y darle un empujón a un desconocido para subirlo a TikTok. Ajá. Mientras un tercero está atento a todas esas reacciones, que otra vez, qué chistoso que fue esa reacción, ¿no? Y si la persona se golpea gravemente, pues todavía va a acelerar el contenido, la calidad, entre comillas, del contenido. Básicamente esto, ¿no? Otro ejemplo es, alguien se encuentra en la calle donde 2 conductores se están agrediendo y aprovecha para filmarlo, ¿no? Ok,
y con esto aclaramos, esto donde no ha habido una planificación antes, ¿verdad? No se encuentra estrictamente dentro del campo del happy slapping, sino que esa persona va a ser un difundidor digital de la violencia, por ponerle algún nombre. Uh-huh. Ahora bien, si este testigo que se encontró ese evento por allí alienta, incita que la agresión continúe con el fin de obtener mejores tomas, es decir, empieza a decir, dele, no se deje, ¿verdad? Uh-huh. Ahí, en ese punto, se va a acercar mucho más al concepto que estamos hablando de happy slapping, uh-huh. porque pasó de registrar algo que sucedía con participar uh-huh. indiferentemente del sufrimiento para que tal situación se agrave más y así lograr que tal violencia tenga mejor contenido. Uh-huh. El cuarto lugar, hablamos de compartir imágenes, y quisiera como recapitular. Acuerdo previo, uh-huh. se busca un pretexto, un lugar, una excusa. Tercero, se da la agresión, uh-huh. y finalmente se comparten las imágenes. Exacto. La agresión, que es muy importante recordar que no es solamente física, puede ser verbal o sexual también. Exactamente. Representa una fase que al terminar se va a difundir. Es decir, producirá un daño constante y sobre todo, y esto es muy complejo, revictimización en a quien que fue maltratado. Uh-huh. Pues esta agresión se va a seguir reproduciendo indefinidamente por redes sociales, ¿verdad? Hasta que se encuentre alguien que pueda frenarlo. Esta difusión en línea es bastante compleja, ¿verdad? Exactamente. Pues bueno, ahora entendemos cómo esta nueva tendencia, gracias a los recursos de difusión digital, hace que el daño persista. Uh-huh. La persona agredida, imagínate un menor de edad, va a sufrir humillaciones públicas continuadas por las visualizaciones que se van a dar uh-huh. del maltrato que recibió y pasará a ser una víctima reconocible. Uh-huh. Mira, este fue el niño al que empujaron, ¿verdad? El compa que le dieron un golpe, una patada, ¿verdad? Y regó el fresco y todos nos reímos. Y mira, es ese. También sus reacciones naturales al ser agredido podrán ser ridiculizadas por los internautas. Uh-huh. Y por si fuera poco, mi hermano, la ya visibilidad pública de quien fue agredido puede exponerle a nuevos ataques violentos. O sea, esto va a seguir propagando violencia de diferentes formas. Exactamente. Verbal, emocional, el sentirse ridiculizado. Sí. ¿Y por qué no que le vuelva a suceder? Si ya le pasó una vez, ¿por qué no hacerlo yo si otro más lo hizo? Exactamente. Y para pasar a lo que vamos a analizar, que es muy importante en este punto, quisiera decir algo rápido, que es la base de lo que seguiremos hablando. Empezamos a estimular o empezamos a darle información al cerebro de que la violencia trae un bienestar. Uh-huh. Llámese que es divertido, que me sacó de la tensión, que me sacó de la ansiedad. Uh-huh. Básicamente esto vamos a estarlo hablando, pero ese punto, ¿no? Donde yo relaciono, hoy voy a desestresarme, entonces voy a ver videos graciosos y resulta que el video gracioso son personas que están siendo sorprendidas en un acto violento uh-huh. y eso es la gran gracia. La gran gracia, exactamente. Uh-huh. ¿Ves? Pero no nos damos cuenta que estamos, entre comillas, educando, uh-huh. ¿bien? Por decirlo de alguna manera. Maleducando. Exactamente, maleducando, uh-huh. Incentivando conexiones neurales, uh-huh. ¿ves? Para que el cerebro empiece simplemente a decirlo, esto me gusta uh-huh. y lo necesitamos. Uh-huh. Entonces, cuando se reproduce, realmente, como hablábamos en el podcast anterior, yo no creo que esté haciendo algo tan grave. Uh-huh. ¿Por qué razón? Porque ya en mi cerebro realmente uh-huh. no es grave. Claro. Es cualquier cosa. Es decir, si tan solo te grité y te dije esto y lo otro, uh-huh. pero, por favor, no nos vamos a hacer un problema por esa situación. Claro. Es porque ya está normalizado claro. dentro de nuestro cerebro. Uh-huh. No vamos a relacionar violencia como la Biblia lo llama, algo aborrecible, uh-huh. sino como un recurso para lo que sea. Como un falso consuelo, como un intento de aliviar, como vos decías, el estrés, la ansiedad, el cansancio. Exacto. Y ahora también pensaba, esto es otro ingrediente más para este gran cóctel que son la dependencia de las pantallas. Uh-huh. No solamente el loop infinito de pasar sin fin por videos, no solamente la gestión de la pantalla, todo esto que ya sabemos, sino que ahora, entonces, cuando se entra en asuntos de violencia, hay un ingrediente más que genera esa adicción y esa dependencia del dispositivo, porque ver esta violencia me hace sentir bien. Entonces, ata mucho más a los jóvenes
gente vieja también, Sí. ya no es de jóvenes. Sí. Personas también ya de nuestra edad o mayores que pasan pegadas al teléfono. Hay un ingrediente más de placer. Exacto. Y qué buena línea que estás poniendo. En nosotros los chiquillos, digamos, ¿verdad? los chiquillos de 50. Claro. Refuerza rutas que ya están dando la información en el cerebro, que es lo que nos entretiene otra vez. Es decir, no será algo nuevo para nosotros, sino que mantienen ese refuerzo que posiblemente se empezó a formar desde muchísimos años atrás. Correcto. Va a ser más trillo todavía en nuestra mente. Exacto. Ok. ¿Qué mecanismos psicológicos están implicados en el happy slapping? Porque tenemos que entender, o sea, lo que estamos hablando es muy serio. Y yo creo que quisiera hacer una pausa corta para reforzar esto. Estamos hablando de un problema muy serio. No es un video cómico que vi en TikTok o en Instagram. Exactamente. Es normalización de la violencia que afecta y revictimiza a las personas que sufren de cualquier manera ese tipo de abusos. Entonces, es un problema profundo que se ha normalizado como algo muy superficial y algo cotidiano para reírse. Exactamente. Mira, qué bueno esto. No nos damos cuenta en esto de lo que es la violencia, realmente, como bien dijiste en el podcast anterior, como un montón de raíces ahí, ¿verdad?, que tenemos que ir descubriendo, que unos se harán daño por la revictimización de ser expuestos por el daño recibido y otros se van a hacer daño por ligar la violencia con el bienestar y el entretenimiento. Es decir, son dos daños que uno no es menor que otro. Claro. La persona piensa que como me estoy riendo, yo no estoy siendo afectado por la violencia, ese es el punto. ¿Ves? Pero aquí la dirección es hacia los dos lados. Claro. Eso es muy importante entenderlo. Y son dos lados que calan profundamente. No es que uno menos que el otro. Ambos calan profundamente en el shalom personal y el shalom social de día con día. De acuerdo. Por eso es que ya se ha demostrado, mi hermano, que por ejemplo, si estamos, que necesitamos descargarnos porque hemos recibido violencia o hemos ejercido violencia, equivocadamente es como decir, mira, yo llego a mi casa y necesito un saco de boxeo, ¿no? Para descargarme. ¿Qué pasa? Estoy reforzando la posibilidad de tomar la violencia como algo que me va a calmar. ¿Ves? Entonces, imagínate, o andar algo en el carro para pegar un buen grito y una línea muy equivocada, es decir, con eso te vas a descargar. Claro. Otra vez, con el cerebro le estamos diciendo, esto funciona. Eso es bueno, claro. Esto es bueno. Y lo reforzamos. Mi hermano, y son hábitos que solamente el Espíritu Santo empieza a transformar a nuevos hábitos, como dice Hebreos. Era transformación de nuestros pensamientos y nuestros deseos. Qué interesante. Las técnicas que vos decías, que se sugieren para esto, el saco de boxeo, el grito, generan esa, más bien nos intensifican más en la violencia. Exactamente. Pero la respuesta en el Señor, ¿cuál es? El descanso en Cristo. Fíjate qué confrontación más antagónica lo que la cultura dice. Grite, pegue, saque. Pero las Escrituras y el Señor nos dicen, descansa en Cristo. Descanse. Maneje eso en Cristo, en el descanso y la transformación de los deseos y los pensamientos. Así es. Buenísimo. Okay. Entonces, mecanismos psicológicos implicados en el happy slapping. ¿Qué tenemos ahí? Ok, permíteme hablarte del refuerzo social. Básicamente, la adolescencia es una etapa que todos pasamos. Y el término es un poco técnico, pues de alta plasticidad cerebral. Es decir, el cerebro cambia con especial facilidad en respuesta a lo que como jóvenes vivimos, como jóvenes aprendemos, practicamos y sentimos en esa etapa. Por eso decimos que es de alta plasticidad cerebral. ¿Cómo lo entendemos? Simplemente como una capacitación que tenemos en ese periodo de desarrollo humano, donde realmente somos como unas esponjas, ¿verdad? Y vamos aprendiendo de experiencias, de conocimientos, de habilidades, ¿no? Por eso es que desarrollar talentos naturales en la adolescencia es importantísimo, porque eso se va a mantener. Básicamente, ¿por qué? Por la plasticidad cerebral. Para seguirnos complicando con la palabrita, ¿no? Plasticidad, entonces, también se entiende como esa capacidad del sistema nervioso para que reorganicemos nuestras conexiones en el cerebro. Es decir, fortalecer unas, debilitar otras, crear rutas nuevas. Es como una poda. Bien, en ese periodo. Ok. En la adolescencia,
esa capacidad va a estar acelerada. Es decir, fortalecer unas conexiones, debilitar otras. Va a estar acelerada. Por eso los hábitos, los vínculos y las experiencias de estos años van a dejar huellas especialmente duraderas. Mi hermano, especialmente duraderas. Hay además, con esto termino el comentario, un, llamémosle, desfase madurativo. ¿Qué significa? Las áreas emocionales y de recompensa en este periodo, estamos hablando del sistema límbico, dopaminérgico, se van a activar muy pronto, se van a disparar, haciendo más intensa la búsqueda de novedad. Vemos el enlace. La búsqueda de novedad, es decir, cuando yo estoy buscando videos que estoy buscando novedad para que me saque el aburrimiento, es un consuelo, bien, pecaminoso. Pero es un cerebro que está disparando la búsqueda de novedad en la adolescencia. La sensibilidad al reconocimiento, démosle vuelta a lo que significa el daño a que sea afectado mi reconocimiento, mi dignidad, por una humillación que recibo en un video, ¿verdad? Y la emoción social. Entonces, en cambio, la corteza prefrontal, aplicada a la planificación, control de impulsos, evaluación de riesgos, madura más tarde. No es que el joven no podemos elegir o no pudimos elegir bien, sino que ese equilibrio entre impulso y regulación aún está en desarrollo. Por eso el contar con padres adultos disponibles, contar con normas claras, contar con modelos sanos, es tan importante y necesario. Entonces, termino. Entendemos así por qué los likes y la viralidad de sus videos actúan como reforzadores sociales, activándole circuitos cerebrales de recompensa que están inmaduros y que están desequilibrados. Imagínate, mi hermano, nada más que decir. Lo que sucede. O sea, entender en la adolescencia. ¿Y dónde es que se da el mayor índice de happy slapping? En la adolescencia. Por esa, no sé si usar la palabra es correcta, incapacidad, pero esa insensibilidad de comprender esos asuntos. Más impulsivo, menos meditado el asunto. Sí. Y obviamente esto, pues, esta violencia en un estado cerebral, de proceso de desarrollo cerebral de esa magnitud, evidentemente toma y hace sus estragos sin ninguna contemplación. Exactamente. Yo me pongo a pensar, si nuestros hijos, y es algo que yo lucho mucho también y converso mucho con mis hijas, si vos ves que tus hijos, adolescentes o nuestros jóvenes, comienzan a comer algo que es tóxico, es decir, si van a sentarse a comer y sabemos que es tóxico, que es veneno, se los tiramos, o sea, claro. Intervenimos. Los protegemos. Advertimos, decimos, le quitamos la comida. O sea, esto te va a matar, esto es veneno. Los educamos. Claro. Sí. Se actúa. Habiendo entendido lo que nos acabas de explicar del refuerzo social y todo lo que implica a nivel cerebral, o sea, este tipo de contenidos y la persistencia en estas dinámicas, vamos a seguir usando esa metáfora, es un veneno para la mente de nuestros adolescentes. Exactamente. Me encanta tu frase. Y el veneno, si le ponemos una caracterización, es reforzar en el cerebro lo que tiene que ser aborrecido en nuestra vida, que es la violencia. Claro. Y después nos preguntamos por qué los jóvenes no tienen deseo de conocer del Señor, de buscar esa sensibilidad de intimidad, de ese bienestar social. Porque como padres quizá hemos fallado nosotros en esa formación. Porque, a ver, si bien es cierto, los jóvenes están en esta dinámica, quienes somos responsables somos nosotros los padres. Mi hermano, excelente comentario. Y nos preguntamos por qué posiblemente, ¿verdad?, nuestros hijos adolescentes luchan tanto en el aburrimiento de leer la escritura. ¿Por qué? Porque tienen cerebros sobreestimulados. Exacto. Porque estos actos novedosos de los que tienen necesidad, ¿verdad?, como estamos hablando, por toda esa plasticidad. ¿Qué sucede? Cuando se le da un alimento equivocado, el cerebro dice, aquí nosotros disparamos con esta novedad. ¿Ves? Entonces quiero más de esto. Claro. Ahora, cuando yo tengo una novedad en mi vida, que es esto, estar viendo videos gran parte del día, lleno de colores, de sabores, de posibilidades, y llego yo a la escritura, yo digo, mira, yo duro 10 minutos y estoy que me duermo. Claro. ¿Ves? Porque el cerebro ya está adicto. Ya el cerebro está sobreestimulado. Estamos en cerebros sobreestimulados. De acuerdo. ¿Ves? Y que tenemos que empezar a desreforzar, ¿ves? Y reforzar a través de, llamémosle así, un compromiso. Un compromiso con esa transformación. Colaborar con la transformación de nuestra mente. Nosotros no nos transformamos, pero nos colocamos intencionalmente. De acuerdo. Sí.
junto con eso, que es clarísimo y creo que es un punto súper importante, están también los algoritmos y la exposición repetida. Las plataformas recomiendan material cada vez más impactante para generar esa dependencia, ¿verdad? Están hechos así. Intencionalmente. Sí, exacto. Hay un librito que se llama 10 razones por qué debes borrar todas tus redes sociales. No me acuerdo el nombre. Solo 10. Solo... No, es que es una síntesis. Un resumen. Es un resumen. Pero ese hombre que lo escribe, si no me equivoco, se llama Jared Wilson. Él fue uno de los fundadores, creo que de Twitter, lo que hoy es X o X. Y hay un documental en Netflix que se llama Dilema. Él sale hablando ahí. Y él explica que el clic para él de salirse de todo ese mundo y de ver esto era la falta de ética a la hora de diseñar las plataformas y los algoritmos para generar una adicción. Wow. Y él comienza diciendo, cuando un producto es gratis es porque el producto sos vos. Caramba. Entonces, nada de estas redes sociales te cobran una mensualidad. Es gratis, quien quiera. Entonces él dice, si no hay cobro, el producto sos vos. Entonces, estos, en el contexto de la violencia, estos contenidos violentos reales están ahí presentes con un mecanismo que genera adicción. Sí. Incluso sin buscarlos, muchos adolescentes se topan con peleas o ataques con armas, lo que incrementa temor y percepción de la inseguridad social. El algoritmo va entendiendo que el usuario, voy a poner mi ejemplo, es un hombre costarricense o latinoamericano por lo menos, de 47 años, que le gusta leer, correr y tal y cual cosa. Y de pronto va a decir, bueno, pero también a los hombres de esa edad les puede gustar este tipo de contenido sexual o le puede gustar este tipo de contenido de violencia o este tipo de contenido, y comienza a generar porque se va formando todo un perfil. Entonces ya no es circunstancial. Es intencionalmente diseñado para generar esa adicción y manipulación de la conducta también de los usuarios. Qué bueno, qué bueno hablar de eso, gracias a Dios. Pues otro mecanismo psicológico implicado en todo esto de la desensibilización ante la violencia, que lo hemos estado hablando antes, ¿no? Por ejemplo, repetida exposición a la violencia, estamos hablando en prácticamente todos los medios, canciones, películas, ¿no? En situaciones reales. Ahora como se resuelve un conflicto pero se dispara de 0 a 10 cualquier mínimo conflicto, lo que sea, ¿no? Y todo eso forma parte de la exposición a la violencia. Pues todo eso se va a asociar a una menor respuesta emocional empática y una mayor aceptación de guiones agresivos para resolver conflictos. Entiéndase respuesta emocional empática, ¿bien? Porque evidentemente más bien vamos a estar hipersensibilizados, ¿verdad? En nuestro sistema de alerta vamos a andar siempre en alerta. Justamente por estar en alerta es que reaccionamos ante cualquier cosa, porque ya la percepción se modifica y todo es una amenaza. Cualquier cosa, hasta cuando me quitan el campo de un parqueo. Exacto. Todo es una amenaza. Pero es la relación emocional empática. Es decir, mi respuesta emocional no tiene ninguna empatía con lo que diga, haga, y generalmente siempre va a ser desproporcional. Exacto. Mi reacción. Y qué interesante eso que decías, me gustó mucho. Reaccionamos de 0 a 100 en segundos. O sea, no hay ya un periodo reflexivo, no hay un periodo de preguntarse qué pasó. Sí. Por estar en un estado de alerta constante. Correcto. Otro efecto es el efecto copia, que es la difusión de agresiones que modela conducta de imitación, especialmente en jóvenes que, por supuesto, están buscando pertenencia, notoriedad y demás. Entonces, es esa difusión, ¿verdad? Exactamente. De lo que está pasando. Imitar a personas que, ponemos las grandes comillas siempre, ¿verdad? Han tenido éxito en sus videos y por tanto son populares. Claro. Bien. Y por tanto hasta pueden tener otros beneficios por allí. Entonces, bueno, si lo hace y nada más hay que tener un celular y hacer unas bromas pesadas, porque yo no lo puedo hacer. Claro. Bien. Y luego va a reforzar, el último punto es el efecto espectador. Es decir, es cuando muchas personas ven una agresión, en presencia o en video. ¿Qué sucede? Cuando muchas personas ven una agresión, cada una de esas personas se va a sentir menos responsable de actuar. ¿Por qué? Porque en mi mecanismo psicológico es alguien más va a actuar, alguien más lo va a hacer. O sea, evidentemente, si yo estoy solo, digamos, el foco de quien tenga que hacer algo está en mí.
Pero si yo formo parte de un colectivo, Claro. yo digo, alguien lo va a hacer, entonces refuerza el no hacer nada, ¿no? O piensan que si nadie hace nada, pues quizá la situación no es tan grave, ¿verdad? Ese es también el otro punto. Ahora bien, filmar puede dar la ilusión de estar haciendo algo, ¿bien? Pero en realidad sustituye la ayuda real y alimenta la difusión del daño. Es decir, si yo simplemente grabo y digo que yo socialmente estoy haciendo algo porque estoy grabando, pero no hago nada para que ese video se convierta en un material de denuncia, Claro. entonces esa es la sensación social de que estoy haciendo algo, porque yo al menos lo estoy grabando. Claro. ¿Para qué? No sé, pero lo estoy grabando. Sí, exactamente. Es muy importante entonces, yo creo que uno de los asuntos importantes de este tema es el hecho de la concientización de qué es la violencia y cómo daña a las personas, que no es un mecanismo de gratificación, como vos muy bien nos explicabas y que es muy importante entenderlo, sino que es realmente un fenómeno tan arraigado ya en nuestro colectivo social y también dentro de las iglesias, ¿verdad? Por supuesto, no estamos exentos de eso, Sí. y que tenemos que crear la conciencia de, es decir, esto es violencia y tenemos que denunciarlo, tenemos que hablarlo, tenemos que frenarlo. Exacto. Decía algo muy importante que enfatizo en algún momento del programa, hablaba sobre no actuar imprudentemente. Es decir, intervenir no es ser imprudente. Si están peleándose con machetes, no voy a meterme ahí en el medio. Exactamente. Sino que, ¿cómo puedo yo entonces, desde la posición que tengo, desde mi lugar aquí, cómo puedo responder sabia y prudentemente denunciando un hecho violento que estoy siendo testigo? Exactamente. Buenísimo. Okay. Mi hermano, creo que nos da para un podcast más la otra semana, si el Señor lo permite. Sí, un gran tema entonces, y si Dios quiere, próxima semana seguimos. Sí. Ok. Gracias. Nos vemos entonces. Chao, chao. Gracias por escucharnos. Estamos listos para seguir conversando a través de nuestras redes sociales. En Instagram, búsquenos como @levantacr. En Facebook, como LevantaCR. O contáctenos al correo alonso@levantacr.org.